Les doy la más cordial bienvenida a este programa Los Libros y la Vida. Mi nombre es Werner Mackenbach, soy profesor de Literatura e Historia en la Universidad de Costa Rica, donde ocupo la cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, una cátedra en cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Es un gran placer para mí estar aquí de regreso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por invitación del Dr. Héctor Leiva, coordinador de la maestría en literatura centroamericana, donde actualmente estoy dando un curso de actualización sobre el tema de memoria y literatura. Hoy el tema de mi conferencia es el narcotráfico en la novela centroamericana contemporánea. Y me agradezco muchísimo la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dada la magnitud política y social del problema, así sostiene el académico alemán Joachim Michael en un artículo recién publicado haciendo referencia a México, y cito, no sorprende que el narcotráfico no solo sea un tema de la literatura, sino que también haya provocado la constitución de lo que se podría llamar un nuevo género literario, la narcoliteratura. Fin de la cita. La académica australiana Diana Palaversic, en un artículo publicado hace un tiempo, también se refirió a México, y cito de su artículo: debido a la vigencia, dice esta académica, de este tema, que en los últimos 6 años acapara las primeras planas de periódicos y noticieros del país, no sorprende que un número significante de escritores y periodistas se hayan subido al carro de la popularidad del narco, ya sea para abordarlo críticamente o para aprovechar el morbo que inspira en busca de mejores ventas y circulación. La hiperproducción de títulos, tanto en el campo del periodismo investigativo como en la ficción, genera la impresión de que en el mundo editorial mexicano funciona desde hace por lo menos una década una suerte de narcomaquila literaria que con asombrosa rapidez escupe grandes cantidades del mismo producto, o por lo menos uno muy parecido, el cual domina las mesas de novedades en las librerías, ocupa un lugar prominente en las ferias de libro locales e internacionales, se reseña regularmente en revistas y suplementos culturales y se galardona con premios literarios. Fin de la cita. Sin lugar a duda, también en Centroamérica y el Caribe se han convertido en las décadas recién pasadas en espacios en los que el transporte, el pasaje y la circulación, así como el consumo de estupefacientes, han resultado en un problema de dimensiones trascendentales en y para sus sociedades. Basta registrar las informaciones diarias en los periódicos y otros medios de comunicación para darse cuenta de esta situación, incluso también en un país como Costa Rica, donde actualmente ya hace algunos años vivo y trabajo, que en los discursos políticos todavía sigue ser mencionado como excepción ejemplar en el contexto regional en relación con sus instituciones democráticas, la transparencia política y el bienestar social. Para ver esto les traje algunos fragmentos, no voy a leerlos, informaciones, reportajes que salen diariamente en los periódicos de Costa Rica, especialmente en La Nación, el periódico más importante de más circulación. Cada día encuentran toneladas de cocaína y cada día se asesinan entre 2, 3, especialmente hombres jóvenes. El perfil normalmente es entre 18 o 35 años con un trasfondo del narco.
Esto es sumamente interesante. Podemos ver esto también más científicamente en varios estudios sobre esto. Aquí en el artículo se dice la ruta del Caribe se está reabriendo. Esto es mucho más especulativo que las dos explicaciones anteriores, pero no es inverosímil. Y lo que ven en amarillo, la DEA, Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos, sigue afirmando que la mayoría de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México. Pueden ver esto también en este mapa, las rutas, un mapa del año 2011, sí, o en este mapa que es muy significativo también para entender cuáles son las grandes vías de transporte desde el sur hasta los países del así llamado primer mundo, especialmente los países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con un fuerte aquí hub, si lo quieren así, en Puerto Rico, pero también en otras partes del Caribe y de Centroamérica. Ante esta situación, cabe preguntarse si se puede hablar también en el caso de Centroamérica de la emergencia de un nuevo género o subgénero llamado narcoliteratura, narconovela o narconarrativa. En los estudios caribeños y centroamericanos, entre tanto, se ha vuelto un tópico comúnmente aceptado, comprender las regiones geográficas que hoy se llaman el Gran Caribe y América Central o Centroamérica como espacios dinámicos, mundos en movimiento y transit areas. Durante siglos, de hecho, durante toda su historia conocida o estudiada, la región geográfica que hoy se conoce como América Central y el Caribe, ha sido caracterizada por múltiples procesos de superposición, intercambio e interrelación sociales, culturales y religiosos. Como tal vez en ninguna otra zona del mundo, estos procesos se han concentrado aquí de una forma extremadamente densa y dominante por su posición particular, su estrechez espacial, su carácter de mar nostrum, conjunto de islas, archipiélago y franja de tierra firme, una tornavía de comunicación, tránsito y migración, en el caso de Centroamérica como puente entre dos subcontinentes o continentes, así como istmo entre dos océanos y macroregiones del mundo. Es obvio que el narcotráfico, el transporte, pasaje, circulación y consumo de estupefacientes han actualizado, articulado y agudizado aún más el carácter dinámico y transitorio en el sentido literal de la palabra, transitorio, transit, de la región y han tenido repercusiones trascendentales en áreas centrales de sus sociedades. ¿Cómo estudiar estas realidades, historias, culturas, etnias, idiomas, literaturas, etc., de la región en su diversidad? Desde hace algunos años, los así llamados Trans-Area Studies han aportado nuevos retos para un cambio de paradigma y nuevos enfoques de estudio. Con el propósito de superar las limitaciones de los estudios de área, los Trans-Area Studies o estudios transareales proponen analizar y entender un área enfocando sus relaciones móviles con otras áreas y estudiando las dinámicas de los movimientos transversales que configuran un área específica, atravesándola y entrelazándola con otras áreas. Así un espacio se define mejor no mirando las fronteras y territorios, algo estático,
sino desde los movimientos de crossing y recrossing, de cruzar o cruzando y recruzando, los entrecruzamientos en y a través de ese espacio. Es a partir de estas propuestas en los estudios transareales y transnacionales, de hecho, no podemos entender el narco sin un enfoque transnacional. Ya en los límites nacionales no podemos entenderlo y mucho menos combatirlo. Esto es uno de los problemas más grandes hoy en día. El narco es, por definición, transnacional, no respeta los límites de Estado-nación. Entonces, es a partir de estas propuestas en los estudios transareales y transnacionales que así solamente las mencioné como punto de referencia sin poder profundizar, que quiero acercarme a la novelística centroamericana que se ha ocupado del narcotráfico y propongo funcionalizar y traducir el concepto de Trans Area en el término de Transit Zone, como una parte de mi título de esta conferencia, en varias dimensiones. Para este propósito me baso en 3 novelas publicadas entre el 2016 y el 2010, de un corpus de novelas centroamericanas todavía limitado que se ocupan o hacen referencia al narcotráfico, que sin embargo me parecen representativas estas 3 novelas. Es la novela Caribe Cocaín, publicada en el 2006, del hondureño Ernesto Bondi, la novela El cielo llora por mí, del 2008, del nicaragüense Sergio Ramírez, y la novela Verano Rojo, publicada en el 2010, de Daniel Quiroz, de Costa Rica. La novela Caribe Cocaín, publicada inicialmente, como dije, en el 2006 y en la segunda edición en el 2007, de Ernesto Bondi, narra el proyecto, la preparación, organización y finalmente realización del envío de drogas más grande de América del Sur a Estados Unidos, pasando por el Caribe y Centroamérica. 1.000 toneladas de cocaína en un solo avión especialmente preparado para esta carga, de una pista clandestina cerca de la frontera norte del Perú hacia el sur de Estados Unidos, desde donde la droga será repartida a vendedores en diferentes ciudades en los estados del sureste estadounidense. Y cito de la novela: el avión debía volar sobre los Andes hasta Cartagena, cruzar el Caribe y entrar por el Golfo de México con dirección norte hasta tocar tierra en un aeródromo de servicios de la Boeing ubicado al norte de Memphis. Fin de la cita. Obviamente, lo que interesa de esta novela no son las largas y detalladas descripciones con muchas informaciones técnicas de la preparación y realización del acopio y transporte de la droga, que tal vez tienen una explicación parcial por el hecho de que su autor en su vida profesional era ingeniero agrícola antes de irrumpir en el campo literario. Tampoco merece mayor atención, creo yo, el hecho de que la novela está llena de clichés, especialmente en relación con la descripción de sus personajes, que nunca logran convertirse en caracteres con individualidad. El protagonista principal alemán se llama Michael Schiller, un disciplinado, eficiente, sin compasión. Las mujeres europeas, rusas, Brigitte y Stephanie, racionales y muy bien organizadas. Las bellezas latinas, la bella Broaño y Maribel Izaguirre, con su desbordante sexualidad. Los torpes y en algunos casos drogadictos agentes de los diferentes organismos estadounidenses, los corruptos personajes centroamericanos y caribeños vernáculos. Finalmente, aunque el texto se esfuerza de construir muchos efectos de lo real, de la realidad, queda muy discutible también la verosimilitud de su plot, de su trama principal, el transporte de 1.000 toneladas de cocaína de un tirón. Aunque el Caribe y Centroamérica son el centro geográfico de acción,
quedan extrañamente fuera del trasfondo. El objetivo y las repercusiones de las actividades vinculadas con el narcotráfico son una región sobre y en la que actúan fuerzas mayores exógenas. Eso queda también muy claro en relación con uno de los aspectos más importantes y con más repercusiones sociales de la narcocultura, el consumo de la droga. La trama de la novela se centra alrededor de un hecho innegable: la creciente demanda de las drogas en los países industrializados del norte, en su caso especialmente la carencia de cocaína en los estados del sur de Estados Unidos y la necesidad de esos países de tener acceso controlado a estupefacientes para hacer la vida soportable a sus poblaciones bajo las condiciones de estrés, alienación, destrucción del medio ambiente, etc., como pueden ver también en esta cita de la novela. La narcoliteratura, por lo tanto, no puede ser literatura sobre el narco. Ella debería llevar el realismo al extremo, no copiar una realidad, volverse a ella. Solo se capturará el narcotráfico si se remedia formalmente su violencia. Lo que está en cuestión, termina Michael, son ficciones que duelen, o sea, ficciones que no retratan la violencia, sino que la escenifican. Fin de la cita. Dicho en otras palabras, y con esto concluyo, será pensable y posible lograr una representación literaria adecuada del narco en sus dimensiones multifacéticas, valiéndose exclusivamente de los recursos estéticos limitados y muchas veces demasiado pobres de una narrativa que ha tenido su auge en otros momentos clave de la delincuencia y el crimen, es decir, la novela policíaca y de detective y el thriller, especialmente a inicios del siglo pasado o después más adelante en el marco de la Guerra Fría, y que tal vez ha encontrado los límites de su potencial estético de representación en forma de la novela neopolicíaca o novela negra. ¿No será preciso pensar en otros recursos narrativos de representación o más bien en un collage de múltiples recursos como la novela psicológica, el testimonio, el diario, el fluir de conciencia, etc., para hacer posible representar la complejidad del fenómeno y desenvolver la dimensión crítica e incluso catártica de la literatura?